Buenos días a todos, hermanos. Como siempre es un placer poder estar aquí todos reunidos, dándole gracias al Señor por todo lo que Él nos da y obedeciendo su voluntad, cumpliendo sus mandamientos y sobre todo dándole gracias por todo el amor que Él tiene para nosotros. Bienvenidos sean todos a este servicio dominical. Si me acompañan para empezar hoy, vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Santo, Señor, te agradecemos tanto por este día, Señor, te agradecemos por este día tan hermoso que nos regalas esta mañana, porque anoche tuvimos el descanso, Señor, y nos levantaste para tener un día más de vida, para poder adorarte, Señor, para poder darte gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos das las fuerzas y la oportunidad, Señor, de alabarte y honrarte y glorificarte en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, y agradable ante tus ojos, que podamos cantar desde nuestro corazón, que sea una alabanza de labios, que sea como una oración hacia ti, Señor, que nuestras oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo y suban a ti, Señor, como un olor fragante. De la misma manera, Señor, que tomemos la cena, recordando todo el amor que tú tienes por nosotros y todo el sacrificio que tú estuviste dispuesto a hacer por nosotros, no porque nosotros no lo mereciéramos, Señor, sino porque tú nos amas y nos diste ese regalo tan grande. Señor, y que el estudio de hoy de la palabra venga de tu palabra, sea guiado por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo en cada uno de los corazones que esté escuchando para que lo guardemos y lo apliquemos y lo podemos enseñar a otros, Señor. Señor, te pedimos todas estas cosas y te las agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermano, Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar y a alabar a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a cantar algunos cánticos de adoración. Sean todos bienvenidos esta mañana. Si algo pasa, si la conexión se desconecta, si se va la internet, simplemente trate de darle refrescar a la página para volver a. Sabemos que lastimosamente tenemos que lidiar con las cuestiones tecnológicas que a veces fallan, pero lo importante es que estemos todos unidos, no importando el lugar ni la distancia, sino adorando juntos en armonía a nuestro Padre Celestial. Así que vamos a cantar para darle bienvenida a este culto, en este primer día de la semana. Vamos a cantar el himno de bienvenida. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Alguien tiene que poner mute. Hermano Felipe, creo. Ok, continuamos. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído. Esta alegre reunión que rebosa animación, canta hoy el dulce son, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido.
al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabe. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción cantaré. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Sean todos bienvenidos, hermanos. Cantemos, sembraré. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor, segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sean todos bienvenidos. A continuación vamos con la lectura. Muy buenos días, hermanos. Un placer estar aquí esta mañana con ustedes. Tengo yo el placer de aquí estar con mis sobrinos, todos reunidos celebrando, o sea, que se siente un poquito más como iglesia, porque somos más que los cuatro de la familia chiquita, así que estamos muy contentos. Y esta mañana vamos a traer una escritura que viene de Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 1 al 7. Eclesiastés, capítulo 5, versículo del 1 al 7, dice así: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abunda la vanidad y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Acompáñenme, hermanos, a ir a Dios en oración en este momento. Padre Santo, venimos a ti muy agradecidos por esta mañana, Señor, por el día soleado que nos estás haciendo a nosotros aquí, y me imagino que donde esté
todos los demás hermanos, cualquiera que sea la circunstancia del clima, es una bendición. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos de cantarte, de escuchar de tu palabra, de reunirnos con hermanos y saber que estamos unidos en espíritu y en verdad, Señor, y reconociendo que tú eres grande, que nosotros no somos nada ante tu presencia, que somos como grano de arena y tú eres el Dios todopoderoso, creador del universo, digno de toda honra y toda gloria, y aún así nos escuchas, aún así nos amas, aún así eres paciente para soportar nuestras debilidades. Te agradecemos por eso, Señor, y te pedimos que nos ayudes a siempre tener un corazón dispuesto a escucharte a ti, a cambiar las cosas feas que hay en nuestra vida y volver las cosas buenas que te agraden a ti, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes a concentrarnos esta mañana en el sacrificio de tu Hijo y en verdad reconocerte como Dios y pensar y darnos cuenta de lo grandioso que eres tú, Señor, y lo bendecidos que somos por conocerte. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias por tu iglesia, tu reino aquí en la tierra que nos llena de ánimo para seguir adelante en esta vida cristiana. Señor, bendícenos con tu mano protectora, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos llene de sabiduría y de amor y que tengamos nuestros ojos abiertos para hacer las buenas obras que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Te agradecemos todas estas cosas y te las pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, continuando con los cantos, vamos a cantar a Jehová, invocaré. Ahora, este canto es corto, pero vamos a cantarlo doble vez. Y es tan corto que incluso está en una misma página, así que no hay que ver, no hay que tener cambios. Pero vamos a cantar a Jehová, invocaré. Cantemos. A Jehová invocaré. Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Pero mi Dios vive, bendita sea mi roca, que Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Bueno, hermanos, no sé si tuvimos un pequeño problema con algo, pero no importa. Vamos a continuar con Señor mi Dios. Solo quiero saber si todo está bien. Ok. Eh, Vamos a ver si está todo bien. Me dejan saber cuando todo esté muy bien. Listo. Ok. Entonces vamos a cantar después de esos pequeños problemas técnicos que podamos tener. Vamos a cantar a nuestro Padre Celestial con mucho ánimo. Vamos a cantar Señor mi Dios, un canto muy clásico, muy bello, y darle gracias por todas las maravillas que nos da a cada instante, porque incluso en esta pandemia seguimos siendo bendecidos con muchas cosas que nos da a cada instante, incluso la bendición de respirar, de estar vivos, de disfrutar un día más. Así que demos gracias, Señor, y cantemos todos, Señor mi Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar
el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles, y al ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llama a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando su grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bien, hermanos, vamos a continuar ahora con la cena del Señor. Dios los bendiga a todos. Buenos días, hermanos, a la cena del Señor. Qué felicidad estar aquí de nuevo con todos ustedes por este medio virtual en muchas partes, y es una alegría estar aquí juntos. Quería, para prepararnos para la cena, que pensáramos un poco sobre el significado que tiene la cena en general, digamos, en la Biblia, ¿no? Y encontramos que en esta cultura de los judíos y culturas del Medio Oriente, una cena simboliza que tú estás en paz con alguien y que tú estás en comunión con esa persona, es decir, que lo cuentas como un amigo, que lo cuentas como un allegado. Y en el caso de Dios, es particularmente especial entonces que podamos celebrar esta cena, porque si nos acordamos en la parte de Génesis, cuando Adán y Eva, cuando ellos decidieron tomar del fruto que era el conocimiento del bien y del mal, ellos allí
con ese pecado, con esa desobediencia, ellos perdieron la comunión con Dios. O sea que él no estaba con ellos, por lo que Dios no puede estar donde hay pecado. Y entonces, en este momento estamos celebrando el plan de Dios, que desde antes del Antiguo Testamento ellos tenían pan allá tenían pan en el templo, en el tabernáculo, y, y era un pan sin levadura, era el pan que simbolizaba a Dios, porque Dios no tiene pecado. Y cuando vino Jesús, entonces él mismo se identificó con ese pan. Vamos a leer aquí en Juan capítulo 6 y empezando en el versículo 32. Antes que esto, él había acabado de alimentar a la multitud y le estaban cuestionando sobre que les diera una señal, porque ellos querían pues que él se mostrara como ese rey, ¿no? Humano, ¿cierto? Que iba a salvar a los judíos, pero él les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, hermanos, eso es lo que estamos celebrando, que Dios, por medio de su Hijo, logró que volviéramos a tener comunión con Él. Y entonces estamos compartiendo esta cena, acordándonos que este pan simboliza su cuerpo sin pecado, y esta copa simboliza su sangre que nos limpia todo pecado. Oremos, hermanitos. Padre Santo, te damos gracias esta mañana por este pan y por esta cena que tú planeaste desde antes de la creación, Padre. En tu maravilloso plan, en tu maravillosa sabiduría, Padre, te damos gracias que nos has llamado y nos has llamado con tu gran misericordia a ser partícipes de esta cena. Padre, te damos gracias porque esta cena simboliza tanto para nosotros, Padre, simboliza nuestra comunión contigo, donde tú nos llamas hijos, donde tú nos adoptas a tu familia. Qué alegría que eso sea así. Y también, Señor, nos acordamos del cielo que tú nos tienes preparado y que nos estás preparando, Señor, para que disfrutemos de esa comunión eternamente. Padre, bendice este pan y ayúdanos a acordarnos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos de ti constantemente. Ayúdanos a vivir en la luz, arrepintiéndonos de nuestros pecados, cambiando cuando es necesario, pidiéndote ayuda cuando se nos dificulta el cambio, pero siempre, Señor, dándote la honra y la gloria, porque tú has hecho la obra y ya está terminada, Padre. Gracias por este pan. Bendícenos y protégenos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, seguimos en oración, dándote gracias por tu Hijo, acordándonos cuando Él levantó ese pan y esa copa antes de ser entregado por nosotros, Padre. Ayúdanos a mantener nuestra vista en Él. Ayúdanos a ser más como Él cada día, Padre. Escuchar tu Espíritu,
Gracias, Padre, por esta sangre, esta copa que representa la sangre que nos limpia y nos permite estar en tu presencia. Te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Dios. Amén. Bueno, hermanos, con eso concluimos la cena. Bueno, hermanos, después de haber concluido la cena, continuamos con más cantos. Vamos a cantar En busca de obreros. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Dios bendiga, hermanos. Vamos a cantar En la cruz, recordando ese hermoso acto que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. Voy a tomar un poco de agua. Y cantemos todos unidos este canto. Con pena amarga fui a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por ese pobre pecador, a quien así salvó.
En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén, hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza. Dios los bendiga a todos. Mis hermanos queridos, muy buenos días. Hoy es domingo, primer día de la semana, y nos congregamos hoy, así sea de manera virtual, para adorar y glorificar a Dios. Y esperemos que así sea en esta mañana, que sea Dios guiándonos y llenando nuestros corazones de toda su sabiduría, de toda su paz, para que además lo que se diga, lo que se escuche en esta mañana, sea producto precisamente del acompañamiento que nos hace siempre el Espíritu Santo. Quiero hacer antes una oración para que sea Dios guiándonos. Dios, Padre Todopoderoso, quiero darte gracias, Señor, en esta mañana de este nuevo día, por darnos la oportunidad de la vida y la salud, Padre. Gracias, Señor, porque en este nuevo amanecer tenemos nosotros la oportunidad, Señor, del alimento espiritual. Tenemos la oportunidad, Señor, de decirte gracias por todo lo que tú haces en nosotros, Señor. Que en esta mañana, Señor, sea de gran provecho. Que cada persona, Dios, que hoy se congrega en cualquier parte del mundo, igual, Señor, en sus corazones tenga esta intención tan especial, bendito Dios. Rogamos por las personas que hoy están en hospitales, que están en salas de cuidados intensivos, Señor. Rogamos, Padre, por los corazones de todos nosotros, Señor, para que ellos estén siempre abiertos aquí, Dios amado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, siendo esta mañana un día tan especial, pues damos gracias a Dios, como lo decía ahora, porque nos da nuevamente esta oportunidad tan maravillosa de podernos reunir nosotros, poder alabar y glorificar a Dios. Hoy tengo una reflexión que surgió de haber escuchado uno de los himnos que nosotros normalmente cantamos. Nosotros a veces entonamos un himno que es muy bonito, y voy a utilizar para ese himno una palabra que es secular, para decir que ese himno es muy emotivo, y que cuando lo canto, el himno me toca el interior de mi ser. El himno se llama Renuévame, y lo cantamos a veces sin entender qué estoy cantando. En realidad lo que le estoy diciendo a Dios, lo que le estoy pidiendo a Dios a través de ese himno es: Señor, renuéveme, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Se dice que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, refiriéndose a lo interno, a nada de lo externo. ¿Y qué es lo que está dentro de mí?
para unas personas o para todas son muchas cosas. Y yo hice una lista de situaciones que a veces nos está afectando la relación con Dios y que entonces nos pueden llevar en un momento determinado a pedirle, a clamarle al Señor: Señor, necesito ser cambiado. ¿Qué situaciones son? Mis prioridades. Todos sabemos que a veces las prioridades de nosotros, las personales, están por encima de las cosas de Dios. Cuando eso sucede, debo decirle a Dios: Señor, necesito ser cambiado en mis prioridades. Igual sucede cuando la relación con mis vecinos o con la familia, que la familia son mis hijos o mis papás o mis hermanos, muchos miembros de la familia podrían estar en este momento colocándose por encima de la relación que yo debería tener con Dios. Y así están mis gustos, mi ego, dentro de mí están los amigos, dentro de mí están las emociones, los sufrimientos, los fracasos, los éxitos, las actitudes, el carácter, los pensamientos, los sentimientos, las angustias, el odio, el rencor, el egoísmo, pero también dentro de mí está la bondad. Y hay una forma muy particular de amar que también muchas veces se sobrepone a las cosas de Dios. Hasta las cosas que no tienen sentido, muchas cosas que no tienen sentido, llegan a interferir en mi relación con Dios. La lista puede ser más grande. No todas las cosas uno puede pensar que sean malas, también hay cosas con apariencia de buenas. Y esta lista puede seguir creciendo. Ustedes pueden hacer el ensayo, pregúntenle a sus amigos, pregúntenle a personas que estén cercanas a ustedes qué cosas de su interior deberían o desearían cambiar. Y entonces uno puede seguir construyendo esa lista y volverla más grande. Todo esto, a la final, es lo que llega a identificar a una persona. Aunque a veces alguien podría estar deseando renovar su imagen externa y se hace entonces una liposucción o una lipoescultura si es que su imagen externa él la ve mal, porque puede estar un poquito gordo o puede estar un poquito con arrugas, entonces se manda a quitar las arrugas. Eso pasa normalmente porque son deseos naturales. ¿Por qué algunas personas entonces, teniendo una comodidad, se sienten cansadas? Dicen estoy desesperado, dicen estoy intranquilo. Aparentemente pensaría uno que esas personas deberían estar con mejores condiciones que otras, pero no, tienen una felicidad aparente y cuando en realidad no lo están. ¿Cómo se sabe que una persona en un momento determinado puede no tener esa felicidad que uno esperaría que ellas las tengan? Porque se deprimen con facilidad, porque lloran a veces, lloran en la mañana, a veces lloran en la noche, a veces lloran todo el día y dicen yo no sé ni siquiera por qué estoy llorando. A veces permanecen amargados, anhelan lo que no tienen, les fastidia lo que tienen, se sienten sin amor, sin compañía, se culpa al destino, al esposo o a la esposa o a las circunstancias. Siempre habrán situaciones que pasan en mi interior, que se reflejan en lo exterior y muchas veces tampoco le encuentro cuál es la solución a eso. He encontrado también personas que viven felices, echan chistes en las reuniones sociales, pero cuando llegan a la casa y se refugian en la cama, no pueden dormir, permanecen despiertos mirando al techo, pensando en lo aburrido que están. Todo eso es un síntoma de que su interior debe cambiar, porque la persona llega a sentirse finalmente vacía. Los psicólogos dicen que nuestra personalidad está constituida por formas normales o estables de pensar, de sentir y de actuar. Y le llaman a esas formas normales como unos parámetros. Le llaman a esas formas normales como unas condiciones que están como en una lista de chequeo, por así decirlo,
y que si yo cumplo con ellas, entonces dicen, tiene una forma normal de vida que se refleja en su pensar, en su sentir y en su actuar. Pero cuando una persona es analizada y ven que se sale de esas formas normales, entonces lo someten a una terapia y dicen que con una persistencia y una paciencia de estar desarrollando unos ejercicios o un nuevo hábito, podría esa persona llegar a cambiar la personalidad. Cuando ella no responde a eso, entonces hacen otro tratamiento distinto, pero la intención y el propósito de todas esas cosas es que esa persona cambie su personalidad. En cambio, otras personas dicen, yo no creo en eso. Y la razón por la cual no creo en eso es porque ellos aseguran que la personalidad no puede cambiar, y entonces de ellas escuchan este tipo de expresiones: yo soy así y así me quedo. Pero ¿será que todo esto es cierto? A la final, nosotros a veces razonamos demasiado las cosas que nos pasan, las consultamos con el amigo, con el vecino, hasta con alguien de la propia familia. Pero con quien deberíamos estar conversando estas situaciones que nos pasan es con Dios, porque Dios sí tiene la verdadera razón, Dios sí tiene la verdadera respuesta a lo que a nosotros nos está pasando. Y así, en algún momento determinado, se sintió David, que tuvo que haber sentido una gran ansiedad, alguna preocupación, alguna situación que lo afectaba, para que David hubiera dicho esto. Los invito a que leamos el Salmo 51, versículo 10. Y yo lo voy a leer de la versión Reina Valera de 1960. Pero también lo quiero leer de otra versión que se llama la traducción en el lenguaje actual. Entonces voy a leer Salmo 51, 10. Dice el salmista aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vean, hermanos, si yo me pongo a analizar palabra por palabra de esta expresión de David, empezaría por decir que lo opuesto de lo limpio es lo sucio y de renovar es lo viejo. Entonces él lo que está pidiendo es un cambio de todo. La situación que detallé antes, esa lista que leí antes, puede ser la vida de cualquiera de nosotros o de todas las personas a la final. En esa versión de traducción del lenguaje actual dice la misma palabra, dice así: Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Vea que está pidiendo es cambia todo mi ser. ¿Y por qué el salmista pide que Dios no lo deje tener malos pensamientos? En alguna oportunidad nosotros lo hablamos acá. Porque lo que pensamos, hacemos. Y lo que hago normalmente es lo que hemos pensado. Luego, si yo pienso bien, hago bien. Pero si pienso mal, termino haciendo mal. Así me parezca que lo que estoy haciendo está bien. ¿Por qué nosotros, como él o como cualquier persona, llegaríamos algún momento a pedirle a Dios que me cambie? Aquí en este caso, el salmista reconoce que él es incapaz de renovarse. Es un engaño, mis hermanos, creer que yo puedo cambiar con mis propios medios. Es por eso que el salmista en este caso le pide a Dios que lo cambie. Tengan la seguridad, mis hermanos, que si David hubiera encontrado con sus propios medios, con su propia autosuficiencia, que él puede renovarse, este pasaje quizás nunca hubiera quedado en la palabra de Dios. Este pasaje nos muestra que nosotros tenemos una necesidad de Dios, que nosotros dependemos de Dios y deberíamos depender de Él absolutamente en todo. Y concluiríamos entonces: si yo me siento autosuficiente, si yo puedo renovarme,
podría yo llegar entonces a concluir que no necesito de Dios, porque yo solo puedo resolver todos mis problemas. Estas expresiones, como las que voy a leer ahorita, resultan ser muy comunes. Cuando una pareja está en conflictos, una pareja quiere decir un esposo y una esposa, tienen problemas, tienen conflictos de esos que suelen sucederse en los matrimonios. Una esposa se siente cansada de vivir con su esposo y la esposa entonces, como resultado de eso, amenaza que se va de la casa, amenaza que está cansada, que está aburrida de vivir con ese esposo y dice: ya no me lo aguanto más, o usted se va o yo me voy. Y muchas veces el hombre, por su propio ego u orgullo, termina diciéndole a ella: váyase usted. Y cuando ve que la esposa ha tomado en serio el anhelo o el deseo de irse, entonces ¿cuál es la reacción del esposo? Que él se arrodilla y con su propio cuerpo tranca la puerta para que la esposa no se vaya. Y entonces, ¿qué expresiones salen desde su interior? Le dice: amor, no te vayas, yo te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a cambiar. Expresiones que también se las hemos escuchado a nuestros hijos cuando cometen faltas, y entonces la reacción hacia el papá o la mamá es decir: papá o mamá, les prometo que voy a cambiar. Pero más grave es esto, cuando esas reacciones, cuando esas intenciones se las prometemos es a Dios, y en un acto de mucho arrepentimiento, de mucha aflicción, cuando estamos padeciendo algo, le decimos a Dios: Dios, le prometo que a partir de hoy voy a cambiar. Y pueda que por algunos días se note ese cambio, se note algún cambio, pero al poco tiempo todo resulta igual. ¿Por qué? Porque cuando el cambio no es genuino, cuando mis fuerzas no dan para lograr ese cambio, entonces yo resulto desgastándome porque me estoy esforzando en ser lo que realmente no soy. Estoy aparentando. Y vuelvo a ser entonces como era antes. Vuelvo a ser grosero, vuelvo a maltratar, vuelvo a incumplir las cosas que yo he prometido que iba a cambiar. Y aún peor, podría quedar hasta engañado al creer que sí cambié. Y esto pasa es porque tengo una naturaleza de rebeldía, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que, como su nombre lo indica, es natural. Naturaleza viene de natural y que no me la puedo quitar. Eso es como la fábula del tigre. Yo no sé, bueno, al final yo estoy diciendo una fábula, pero no sé si es una fábula, pero hace mucho tiempo leí o alguien me contó la historia de un tigre que quería ser como el ciervo. Y entonces ese tigre estaba como cansado de estar haciendo siempre lo mismo, se levantaba siempre a buscar el alimento para sus hijitos, y entonces en un acto de esos, de un día cualquiera, él llega a donde hay una manada de ciervos y se queda observando a los ciervos, que son mansos, que viven tranquilos en una pradera, que se alimentan de hierba del campo, que beben tranquilamente del arroyo, y dijo: oiga, ¿yo por qué no puedo ser como los ciervos? Y entonces decidió que con sus propias fuerzas él podía imitar a los ciervos, y entonces decidió vivir entre una manada de ciervos. Al comienzo se esforzaba en oler la hierba, en comer de la hierba, en vivir tranquilamente, en beber del arroyo, en disfrutar de la pradera. Pero él tiene un olfato, y su olfato cada vez le llamaba para que comiera de esa carne, para que matara el animal, y él pues luchaba internamente y decía: no, yo puedo comer hierba, yo puedo beber del arroyo, yo puedo vivir manso como viven estos ciervos. Pero de tanto esforzarse por ser lo que no es, pues terminó vencido.
¿Y cuándo terminó vencido? Cuando volvió otra vez a cazar animales y a matar. ¿Qué pasó en el tigre? Él mismo hizo la reflexión: yo no puedo ser como siervo porque mi naturaleza es de tigre. Nací tigre, no nací como siervo. Por lo tanto, me es difícil actuar como un siervo. Bien, pues resulta que esta situación es exactamente la que vive el ser humano. Sucede que nosotros también nacemos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza rebelde, una naturaleza que no me la puedo quitar, no la puedo borrar de mi vida. Tengo que eliminarla entonces para ser distinto. Sí, pero ¿cómo la elimino? Si la palabra de Dios no me dice que la puedo borrar, pero sí me enseña que la puedo dominar. Entonces, la Biblia me está dando unas respuestas a unas preguntas que yo muchas veces me hice, que aún naciendo de nuevo, todavía se me presenta en mí esa naturaleza pecaminosa, porque no la puedo eliminar. En el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 4, está parte de lo que Dios me dice: Francisco, vea lo que le está pasando a usted. Vea esto y lo vamos a leer. Romanos 6, versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es que Pablo está escribiéndole a los romanos y les está diciendo: oiga, mis hermanos, no sigan en el pecado. ¿O acaso se les olvidó que cuando yo me bauticé en Cristo Jesús, me hice uno con Él? Uno con Él quiere decir que aquí está la persona bautizada y aquí está nuestro Señor Jesucristo, y que cuando sucede el acto del bautizo ya no son dos sino uno solo en su muerte, en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección. Yo me hago uno con nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el pasaje de Romanos. ¿Y por qué se lo dijo? Porque es que ellos continuaron en pecado. Y la justificación del pecado era que donde hay pecado, pues sobreabunda la gracia. Y claro que eso es cierto, la gracia es más que el pecado, pero no es la excusa ni es la intención de ese pasaje. Lo que Pablo buscaba en ellos es crear una conciencia de que cada día debería estar pecando menos y vivir más de manera espiritual. Luego, en este pasaje, cuando Pablo dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Voy a volver a leer el pasaje. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra andar en vida nueva, la palabra andar significa vivir, significa tener la capacidad para moverme, para seguir adelante. Luego, si yo ya entendiendo el significado de la palabra y la reemplazara en el texto, estaría diciendo que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros tenemos ahora una capacidad, una forma de vivir que me lleva a resistir el pecado, es decir, a andar en vida nueva, una vida distinta a la que yo tenía antes de bautizarme. Y eso lo sigue explicando Pablo más adelante. En Romanos 6:12, en el mismo capítulo, pero en el versículo 12, él está diciendo que no reine entonces el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
La palabra concupiscencias significa deseos. Él está diciendo es que a partir de ese momento ya no tiene por qué reinar en mí el pecado. Reinar quiere decir dominar, no quiere decir eliminar. Está diciendo es que ya no me domine más el pecado. ¿Pecado de qué? Producto de todos esos deseos que yo antes de bautizarme los tenía por haber pertenecido mucho tiempo en el mundo. Se llaman deseos desenfrenados. Es decir, el pecado está en mí porque aún tengo la naturaleza pecaminosa. Pero lo que me está diciendo la palabra de Dios es que para vivir o para andar en una vida nueva, me ha dado Dios una capacidad para dominar el pecado. Luego, si el pecado aún mora en mí, no debería estarme dominando, porque lo que debe estar dominando a partir de ese nuevo nacimiento es la naturaleza espiritual. Y si antes reinaba en mí el pecado por culpa de la naturaleza pecaminosa, lo que debe reinar en mí es mi nueva naturaleza, la espiritual. Y para que mi naturaleza espiritual domine la naturaleza carnal, primero debo entender y reconocer que soy pecador, y que por eso es el Espíritu Santo el que se encarga de convencerme que soy pecador, porque por mi propia naturaleza carnal nunca voy a reconocer que soy pecador. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 6, del versículo 7 al 8? Dice: pero yo os digo la verdad, está hablando nuestro Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ojo la promesa tan hermosa, Él los convencerá, Él convencerá, dice, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí debemos también detenernos un poco para entender entonces qué es la palabra convencer. La palabra convencer del griego significa mostrar la falta, poner de manifiesto. Cuando dice poner de manifiesto, quiere decir que cuando yo me dejaba dominar de la naturaleza carnal, pues yo pecaba indistintamente sin reconocer que yo cometía pecados. O convenzan a un borracho de que emborracharse es pecado y verá que él nunca lo va a entender. Convenzan a una persona del mundo que mentir es pecado y verá que nunca lo va a entender. Pero el Espíritu Santo, cuando empieza a trabajar en mi vida, en mi interior, Él me convence de que ya mentir es pecado, de que emborracharme es pecado, de que engañar es pecado, que ser egoísta es pecado. Es decir, que cuando la palabra sin convencer significa poner en manifiesto, me está diciendo es que lo que para mí antes era como invisible por culpa de esa ceguera que tenía, ahora se vuelve visible, se pone en manifiesto de que sí soy un pecador, porque el Espíritu Santo me exhorta, porque el Espíritu Santo me reprende, porque el Espíritu Santo me convence. ¿Y me convence cómo? Mostrándome la evidencia de por qué sí es pecado engañar, o por qué sí es pecado mentir o ser infiel. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en mi vida: convencerme, hacerme que yo reconozca que no soy una persona buena, como muchas veces lo dije. Entonces, sí tiene sentido esto, ¿verdad? Si no me reconozco como un pecador, entonces nunca voy a cambiar, porque no veo qué es lo que yo debo cambiar en mi vida. La carne me motiva a pecar y al mismo tiempo estoy convencido de que no soy un pecador. Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo, que Él me enseña, que Él me recuerda y que Él me convence de que sí soy un pecador. Esa transformación de mi vida entonces comienza con la renovación de la mente. Comenzar por entender que sí soy un pecador.
por comprender que el Espíritu Santo me está mostrando que sí soy un pecador. En Romanos 12, versículo 1 dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esta también es una parte que nos tiene que llegar a nosotros, a nuestro interior. Renovar mi mente es parte de la transformación que Dios espera de mí. Él espera que yo ya no termine más amoldado a las cosas del mundo. Y amoldarme a las cosas del mundo es cambiar entonces parte de lo que era mi naturaleza. Es entender que las cosas del mundo no tienen por qué dominarme, sino que ahora con mi nueva naturaleza espiritual debo yo tener esa capacidad para dominar las cosas del mundo, lo pecaminoso. Y me seduce a que yo vea las cosas de una manera distinta, las vea desde el Espíritu, porque a partir del bautismo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, empieza a vivir en mí. ¿Por qué yo tengo que esforzarme para eso? Porque el pecado me va a seguir seduciendo, como en el cuento del tigre. El tigre tiene un olfato, detecta la carne fresca y entonces eso otra vez le despierta el deseo y lo motiva a cazar y a matar. Igual nos pasa en nosotros. A nosotros también en un momento determinado se nos despierta el olfato de los placeres, de los deseos. Empezamos otra vez a olfatear lo que antes me agradaba, así le desagrade a Dios. Se despiertan y se agudizan mis sentidos para mentir, para gritar, para causarle dolor a las personas, para malgastar el dinero, para emborracharme, para ser infiel, para hablar mal de los demás, para ser envidioso, para ser egoísta, para humillar a las personas. Y sucede todo esto porque no he podido desprenderme de ese molde que el mundo me impuso. Cuando el pasaje que acabamos de leer de Romanos, que dice que no nos conformemos a las cosas de este siglo para decir las cosas del mundo, sino que dice así, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces aquí es también necesario que entendamos qué quiere decir ese término, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la Biblia tiene varios significados, varios momentos, digámoslo así, de propósito, la voluntad de Dios. Y uno de ellos es el que me indica que dentro de la voluntad de Dios está, por ejemplo, el que yo no debería estar pecando. La voluntad de Dios es esa, que nosotros no pequemos más. Es parte de la voluntad de Dios que yo no mienta más. Es parte de la voluntad de Dios que yo no robe más. Es parte de la voluntad de Dios que yo no engañe más. Y así sucesivamente. Esta es la voluntad que a menudo nosotros no estamos cumpliendo. Y eso nos lo está diciendo la palabra de Dios. Así que una de las razones por las cuales no se puede cumplir esa voluntad de Dios en el inconverso, por ejemplo, es que él no está convencido de verse pecador y por eso él peca a sus anchas. Pero para el cristiano, ¿por qué el cristiano a veces no puede cumplir la voluntad de Dios? Porque a veces el pecado nos sigue dominando. Y esa pregunta una vez yo me la hice cuando empecé también mi vida en los caminos de Dios. Y ahora en los estudios, cuando a veces nosotros hacemos estudios, también las personas nos preguntan: Francisco, ¿por qué es que yo no puedo cumplir la voluntad de Dios?
yo me esfuerzo a cumplir la voluntad de Dios, pero me cuesta trabajo. Las personas dicen, porque es que no estoy convencido todavía de que yo soy pecador. Pero es que tengamos presente que yo por mis propios medios no me puedo convencer. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo obre en mí y Él sea el que me convenza, porque también yo le respondí alguna vez a una persona, le dije, si yo supiera que Dios me da la oportunidad de vivir 80 años, pues en mis propias fuerzas, en esos 80 años, voy a terminar convencido de que yo soy una persona buena, de que yo no soy pecador, y de que cuando yo me muera, el reino de Dios me espera, el cielo me espera, y ahí estoy engañado. Si yo no dejo que el Espíritu Santo me convenza, estoy engañado. El Espíritu Santo me convence de que yo soy pecador y que por lo tanto necesito una transformación, necesito vaciar mi interior de las cosas que me separan de Dios. ¿Y sabe qué es lo peligroso de creer y de estar convencido que yo soy una persona buena? Que termino rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo vino por los pecadores, no vino por los que se ven buenos o por los que son buenos o por los que se creen buenos. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar al pecador. Eso no me lo estoy inventando. Mire lo que dice la palabra de Dios. Marcos 2:17 dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mis hermanos, es una bendición saber y entender que soy pecador porque Jesucristo vino por mí. Pero ahora que el Espíritu Santo entonces me ha convencido y que en consecuencia empecé a andar en vida nueva, ya entiendo que me hice uno con nuestro Señor Jesucristo en su muerte y en su resurrección, entonces también debería estar comprendiendo que estaré permanentemente en conflictos, porque como no me pude quitar, borrar, eliminar del todo mi naturaleza pecaminosa, pero que sí tengo a partir de ese momento una nueva naturaleza que es la espiritual, pues esa naturaleza pecaminosa va a tratar de dominar la naturaleza espiritual, y la naturaleza espiritual va a querer siempre dominar la naturaleza carnal o pecaminosa, porque a partir de mi nuevo nacimiento Dios me ha dado a mí una capacidad para que yo pueda dominar esa naturaleza pecaminosa. Pero acordémonos que siempre voy a necesitar de Dios, porque mis fuerzas son débiles. Realmente yo sigo siendo una persona débil, y siempre, hasta cuando me muera, voy a seguir necesitando de Dios, voy a seguir necesitando del poder del Espíritu Santo. Por eso, entre las promesas que fueron dejadas cuando nuestro Señor Jesucristo partió físicamente de nosotros, era que Él nos iba a acompañar hasta el final, y que hasta el final también íbamos a tener el Espíritu Santo y su poder para que nos estuviera siempre animando y fortaleciendo, para que nuestra naturaleza espiritual no se deje dominar de esa naturaleza carnal. Esto lo explica mucho mejor Pablo. Pablo en el libro de Romanos sí que trató este tema de las naturalezas. Y en Romanos 8, del versículo 5 al 13, mire lo que Pablo dejó escrito por inspiración del Espíritu Santo, y lo voy a leer de una versión bíblica que se llama la Nueva Biblia Viva. El pasaje en esta versión es muy claro. Vean, lo voy a leer. Dice así, Romanos 8, versículos 5 al 13. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz.
Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios, nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Y aquí hago una reflexión: terrible dejarme dominar de la naturaleza pecaminosa, porque siempre voy a estar en rebeldía contra Dios, y ser rebelde equivale a ser un enemigo. Luego entonces, si mi naturaleza está todavía en rebeldía contra Dios, estoy actuando como un enemigo de Dios. Versículo 8. Por eso, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrían agradar a Dios. Pero ustedes no son así. Ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Y como Cristo vive en ustedes, sus cuerpos están muertos a consecuencia del pecado, pero sus espíritus viven porque Cristo los ha hecho justos. Si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo les dará vida a sus cuerpos mortales. Así que, amados hermanos, ustedes no están obligados. Ojo, amados hermanos, la palabra nos dice, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Si lo siguen haciendo, perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir a la naturaleza pecaminosa y sus obras, entonces vivirán. ¿Se acuerdan que antes dije que el salmista le pide a Dios que lo renueve porque él ve que solo no puede? Pues yo tampoco puedo cambiar a sí mismo. Yo no puedo cambiar solo. Yo necesito de Dios, necesito del poder del Espíritu Santo, porque así comience mi proceso de renovación. Hasta el último segundo de vida que tenga, voy a necesitar del poder del Espíritu Santo, como lo está diciendo este pasaje, porque siempre voy a tener ahí al lado mío la naturaleza carnal, pero a este lado la naturaleza espiritual. Y lo que se espera es que con el poder del Espíritu Santo, mi naturaleza espiritual siempre mantenga dominada, mantenga a raya esa naturaleza carnal. Dice, sigue el versículo 14 y 15. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el Espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, Padre, Padre, porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Luego el Espíritu Santo, que me está recalcando que soy pecador y que me muestra la evidencia y que me convence de que mi refugio es Dios y nuestro Señor Jesucristo, también Él me garantiza de que soy hijo de Dios y que entonces puedo decirle confiadamente a Dios, Padre. Eso es algo maravilloso, que me adopten como hijo de Él, que me haga hijo de Dios, que me acerque a nuestro Señor Jesucristo ya como un familiar de Él, porque me vuelvo entonces hermano de nuestro Señor Jesucristo, siendo nuestro Señor Jesucristo mi hermano mayor, el unigénito y el primogénito. Eso es muy lindo. Tengo entonces un espíritu renovado gracias al poder del Espíritu Santo que obra en mí. Dice el versículo 17, y como somos sus hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Pero si compartimos su gloria, también hemos de participar de sus sufrimientos. Eso quiere decir que esa nueva vida, el andar en la nueva vida, el andar en ese proceso de transformación no va a ser fácil. Va a haber un sufrimiento, pero no vamos a estar solos. Eso sí es una promesa de Dios. No vamos a estar solos. Entonces, estos pasajes y otros como los que hay en la palabra de Dios nos alientan a levantarnos de la muerte, a vivir la vida en Cristo, la vida en Cristo Jesús, que la naturaleza del pecado entonces ya no nos va a dominar porque tenemos cómo dominarla.
Así que ya no pueden haber más excusas de que es que no sé cómo amanecí pecando, de que no sé por qué me sigo emborrachando. Hermanos, tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Su poder nos ayuda. Para eso fue dejado el Espíritu Santo, como un consolador que nos enseña, que nos convence, que nos ayuda, que nos recuerda todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Entonces, para ir concluyendo, mis hermanos, en nuestro interior, antes de convertirnos, antes de volvernos a Dios, teníamos una capacidad para pecar, porque era la naturaleza pecaminosa la única que teníamos. Pero a partir de que tengo una vida nueva, de que empecé a andar en una vida nueva, entonces ahora tengo una nueva naturaleza, que es la espiritual, y que me otorga una capacidad para que yo pueda dominar mi naturaleza pecaminosa. Y eso hay que irlo poniendo en práctica, porque eso es un proceso de todos los días. Y como les digo, no vamos a estar solos, siempre vamos a tener a Dios a nuestro lado, vamos a tener al Espíritu Santo a nuestro lado, y vamos a tener la maravillosa compañía, presencia de entre nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Pero también me decían las personas: pero es que el inconverso también hace buenas obras. Claro que sí, pero las buenas obras del inconverso, su motivación puede ser porque el hombre es altruista, pero esas buenas obras tienen en el fondo una mancha de pecado. Y entonces, por más que se vea generoso, él es un pecador porque no ha cambiado su naturaleza. En cambio, el creyente, que ya tiene una nueva naturaleza, también hace buenas obras, pero esas buenas obras el creyente no las hace pensando en que con las buenas obras él se va a salvar. Él las hace pensando en que las tiene que hacer porque ya es salvo, y esas buenas obras nos las ha colocado Dios en nosotros a partir de ese buen nacimiento, esa buena vida, nos las ha puesto para que nosotros las cumplamos. Muchas veces esas buenas obras nos ayudan a ser testimonio y sirven para atraer más personas a los caminos de Dios. Al comienzo, mis hermanos, de esta reflexión, entonces yo mostré una lista de cosas que están en mi interior y que deben ser cambiadas, pero esas cosas que son producto de mi naturaleza pecaminosa, yo las debo sacar. Ya no pueden permanecer más en mí porque ahora tengo una nueva naturaleza. Pero entonces alguien dice: bueno, voy a vaciar mi corazón de todas esas cosas que me apartaban de Dios, que muchas cosas de esas las puse por encima de las cosas de Dios. Y entonces, ¿qué hago ahora con mi corazón vacío? Pues resulta que muchas personas cambian una lista de cosas que son carnales y llenan el corazón de otra lista de cosas que siguen siendo carnales. Y entonces, cuando eso sucede, no cambié, no me estoy transformando, la transformación no se está dando en mi vida. Y es que así somos los seres humanos. Si ya tengo entonces una nueva naturaleza, entonces al vaciar mi interior de todas esas cosas que antes me ayudaban a ser rebelde contra Dios, que me ayudaban a separarme de Dios, la palabra del Señor me dice que cuando yo vacíe mi interior y quite y borre todas esas cosas feas que yo tenía, y con mi nueva naturaleza espiritual, entonces debo llenar mi corazón de algo que la palabra del Señor llamó el fruto del Espíritu Santo. Debo cambiar lo carnal y poner lo espiritual. Y así lo dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer. Gálatas 5:16 en adelante dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Noten las dos naturalezas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, como son
el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta lista es mucho más grande que la que yo presenté al comienzo. Pero sigue el pasaje diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu, es decir, vivamos, es decir, tenemos una capacidad espiritual que es la que nos da el Espíritu Santo para que podamos ser espirituales, vivir como espirituales. Dice el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La solución definitiva ante la conducta inmoral, deshonesta y pecaminosa no es crear una lista nueva de comportamientos, no es que cambio mis comportamientos por otros comportamientos, no, porque quedo igual o peor. Lo que me está diciendo la palabra de Dios es que quite todas esas cosas pecaminosas de la naturaleza carnal y ponga ahora las cosas de mi naturaleza espiritual, como son ¿qué? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas que son, la llamó la palabra del Señor el fruto del Espíritu, todas esas cosas deberían reflejarse ahora en mi vida, porque eso es parte de esa transformación, eso es parte de esa renovación. Pero esa renovación no la voy a conseguir si no dejo que el Espíritu Santo me guíe, me enseñe y me recuerde. Entonces la alternativa que tenemos nosotros como cristianos para la conducta carnal o inmoral es el poder victorioso del Espíritu Santo que me ayuda mediante la fe en Cristo Jesús a ser diferente desde mi interior. Y ahora sí, entonces entiendo al salmista cuando dijo: Dios renuéveme, Dios renuéveme. Necesito que entonces el Espíritu Santo comience por convencerme de que sí soy pecador, que me enseñe y me ponga la evidencia que me convenza de que yo debo acercarme cada día más a nuestro Señor Jesucristo y borrar todas esas cosas de mi interior, cambiarlas con la ayuda de Dios y llenar mi corazón de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Que si mi esposa me dijo inútil o me dijo palabras ofensivas, el hombre renovado tiene la capacidad ya para no ser agresivo. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo y se llama amor. Que llegué tarde a la casa y puedo mentir para que no me reclamen. Mi nueva vida me dice: afronte con mansedumbre y agache la cabeza y pida perdón. Que se me presentó la oportunidad para serle infiel a mi esposa. Mi renovación me dice: aléjese de esa situación. Eso se llama templanza. Que mi jefe me humilló. Mi nueva vida, ¿qué me dice? Tranquilícese, ore por él. Eso se llama querer vivir en paz y en amor por el prójimo. Y así para todo. Recuerden, ahora ando en vida nueva. Esto es un proceso continuo, con muchas victorias y derrotas, eso sí. Esto es lo que la palabra de Dios llamó el proceso de santidad. La renovación es de todos los días, es permanente. Y yo tengo que esforzarme, dar todo de mí, pero dejar que el Espíritu Santo con su poder obre en mí. No olvidemos, hermanos, que en Cristo Jesús somos libres para hacer de corazón
lo que amamos hacer de acuerdo con la voluntad de Dios. Somos libres para hacer lo que le agrada a Dios. Ya no somos libres para pecar mal, somos libres para hacer la voluntad de Dios, porque ya no somos esclavos del pecado y nos han dotado de una capacidad para dominar ese pecado. Y ese entonces es el significado de la transformación y de la renovación de nuestro interior cuando somos transformados en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Y cuando yo entiendo y estoy convencido de que es la verdad, Él se para frente a mí. ¿Para qué? Para que yo confronte mi vida, lo vea a Él y renueve mi vida tomándolo a Él como modelo de vida. Es sencillo. La renovación es confrontarme con nuestro Señor Jesucristo y ver su vida y tomar la vida de nuestro Señor Jesucristo como mi propio modelo. Pues mi conversión y mi renovación ha sido un proceso de días, de semanas y de años. Alguna vez yo hice esta reflexión y le contaba a unas personas por teléfono con las cuales yo me comuniqué en estos días. Yo decía, oye, yo ¿cómo le doy gracias a Dios por aquellas personas que se convierten en una semana, en un año, en 2 años? Porque mi transformación duró muchos años, mi conversión duró muchos años. Pero también hay personas que ya nacen bendecidos porque nacen en familias cristianas y el trabajo es menor que en otras personas. Aunque la lucha contra el pecado, mis hermanos, es constante, ya no estamos bajo el control del pecado entonces. Todo esto es para decirles que el cristiano con 2 naturalezas, la vieja y la nueva, debe dominar la pecaminosa y entender que la nueva naturaleza necesita renovarse y fortalecerse continuamente. Eso lo dice Colosenses capítulo 3 en el versículo 5 en adelante. Dice, así que saquen de su vida todo lo malo, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Eso era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala. Pero ahora quiten de su vida todo esto: la ira, el enojo, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ustedes se han convertido o se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos, dice, a la imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Ahora se acabaron las diferencias entre los judíos y los que no son judíos, entre los que tienen la circuncisión y los que no la tienen. Ya no importa ser inculto, bárbaro, esclavo o libre. Cristo está en todos y Él es lo único que importa. Eso nos debería dar mucha alegría. Dios los escogió y los hizo su pueblo santo porque los ama. Por eso vivan siempre con compasión, con bondad, humildad, gentileza, mucha paciencia. ¿Qué está narrando ahí? El fruto del Espíritu Santo. No se enojen unos contra otros. Es que Él dice en ese versículo 14 que se amen, dice, ámense los unos a otros, porque el amor es lo que mantiene perfectamente unidas a las personas. Dice el versículo 15, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz, y den gracias a Dios siempre. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios, mis hermanos. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. La renovación me lleva a creer en todo lo que acabo de leer.
Esto debe ser el resultado de mi transformación. Que mentir es pecado, convencerme de que maltratar a la esposa es pecado, convencerme de que generarle dolor a las personas es pecado, que derrochar el dinero es pecado, y así sucesivamente. Mis hermanos, para finalizar, hay un pasaje que me lleva otra vez a reflexionar que la renovación no es una cosa de un día ni de una semana, sino que es del día a día. Voy a leerles 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: por lo tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va en decadencia, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Mis hermanos, a pesar de que nuestros sufrimientos, a pesar de que nuestro cuerpo físico exterior sufre un deterioro normal, se envejece, se enferma, nuestro interior, es decir, nuestra parte espiritual, no debe decaer como decae nuestro cuerpo físico, nuestro exterior. Debería irse renovando, debería irse fortaleciendo con fe y esperanza. Y esa renovación debe ser en mente y en espíritu. Es un proceso diario. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de nuestra vida. Mis hermanos, muchas gracias. Y que Dios, de verdad, que Dios nos siga protegiendo y nos siga fortaleciendo para lograr esa renovación hasta el último segundo de vida que nosotros tengamos. Que Dios nos siga bendiciendo. Bueno, hermanos, vamos a finalizar con un canto. Después de ese excelente sermón, vamos a cantar en Jesucristo. Así que les invito a todos, cantemos. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a terminar así con los anuncios. Dios bendiga a todos.